en el continente central, cerca del castillo del reino de Asura, en el año 426 del calendario del dragón blindado, ocurrió algo que cambiaría el mundo para siempre. Hubo una gran acumulación de maná ese día, casi parecido al desastre de maná ocurrido hace años. Por ello todos, la mayoría de habitantes del reino, ya que era de noche en ese momento, todos sintieron un escalofrío recorriendo su espalda y de pronto algo ocurrió. Un gigantesco rayo caído desde el cielo golpeó el terreno provocando un desastre, y aunque el rayo no fue tan devastador como el ocurrido años atrás, sí devastó gran parte de las montañas aledañas, y lo bueno o debo decir, aceptable es que en ese instante solo fallecieron unas 14 personas y la catástrofe no fue tan grande para afectar el reino en sí. Rudeus, sí señor Orsted, hay una acumulación masiva de maná. Incluso puedo decir que es muchas veces mayor a lo ocurrido en Roa. Pero al parecer esta vez está ocurriendo en Asura, que no puede ser, eso señor Orsted, si vayamos de inmediato. Igualmente tengo que mantener vigilado a Ariel para que no resulte muriendo, eso arruinaría mis planes. Así que de eso se trataba, por un momento. Pensé que lo hacía para ayudarla. Bueno, como yo te dije antes, tengo que mantener mi capacidad de maná como está, ya que si pierdo al menos un poco más, no podré acabar con Itogami y todo lo que hicimos hasta ahora sería para nada. Hace claro ese señor Orsted, pero necesitamos ir ahora mismo. Claro, en el Palacio Real de Ariel, cuando estaba ocurriendo la catástrofe mágica, todos sus guardias reales se apresuraron a sus aposentos y la despertaron rápidamente. Cuando se despertó, aunque algo aturdida, entendió rápidamente la situación y así miró por una ventana al cielo notando remolinos de colores, que claro, era la acumulación masiva de maná. No puede estar pasando lo que creo, ¿o sí, Luke? Si Ariel-sama, esta acumulación tan masiva de maná es similar al desastre en Roa según muchos rumores, así es como inició la catástrofe mágica. Ya veo, ordena a todos los guardias protegerme ya que no sabemos a ciencia cierta si la catástrofe es la misma, ok, como ordené Ariel-sama. Mientras tanto en Egipto, en la ciudad de Alejandría, en el año 52 a.C., miles de personas miraron al horizonte donde pudieron observar cómo las nubes antes blancas se convertían en enormes remolinos de colores. Ese acontecimiento, aunque nadie lo sabía, cambiaría el rumbo de ese mundo para siempre y conduciéndolo a un futuro que nadie se lo hubiese esperado. La mayoría de personas del lugar no estaban seguras si correr e irse o quedarse observando el acontecimiento. Mientras esto ocurría en el palacio, el faraón Ptolomeo XII y su hija Cleopatra VII, los de dinastía ptolomaica, estaban mirando. También el hecho, ya que habían despertado por un escalofrío que recorrió su espalda y lo que presenciaron sus ojos era como si los dioses estuvieran enojados con ellos, enviándoles una catástrofe. Todas las personas que estaban mirando el hecho se petrificaron donde estaba y luego de ello comenzaron a pedir perdón a sus dioses, al igual que el faraón Ptolomeo. En cuanto a Cleopatra, se quedó con una mirada de asombro y expectación en su rostro, pero de un momento a otro observó, al igual que muchos egipcios, al horizonte y allí pudieron divisar, como esas nubes se contraían y de ellas caía una estela de color azul devastando todo a su paso, en un radio gigantesco, y la exaltación y terror de las personas no se hizo esperar. Todo el pánico reinó esa noche, y Cleopatra y su padre Ptolomeo tuvieron que esperar igual de ansiosos que todos el otro día, para enviar soldados y ver lo que había pasado. Horas habían pasado en el reino Asura y los disturbios de las personas habían cesado o por lo menos decrecido gracias a que la reina Ariel había realizado una declaración a todo el reino, calmando a las personas de ella. Ariel, pocas horas después de haber realizado la declaración, envió a Ghislaine, junto a unos 10 de sus mejores soldados, a investigar lo que había ocurrido luego de la catástrofe, y así fue. Ellos, después de escuchar la orden dada, se enrumbaron de inmediato al epicentro. Al llegar lo que vieron fue un enorme agujero, pero lo que les llamó enormemente la atención fue una especie de grieta luminiscente flotando en el aire, así que Ghislaine, tal vez por la emoción de algo, como buena aventura que era, ordenó a los 10 soldados que iban con ella que la siguiesen. Los soldados, aunque algo intrigados por lo que habría allí, asistieron casi al mismo tiempo y así se encaminaron al extraño y misterioso fenómeno que estaban presenciando. Al llegar al lugar, Ghislaine decidió usar su ojo mágico y pudo presenciar como un poderoso flujo mágico estaba acumulado en la brecha, que era gigante, o al menos eso se imaginaban, ya que lo que veían sus ojos no era nada que hayan visto jamás. Después de ello, Ghislaine decidió que se quedarían 5 soldados para informar al palacio si no lograban salir en por lo menos una media hora, y 5 se irían con ella a investigar dentro de la brecha, si encontraban algo. Luego de ello entraron y después de un momento pudieron
Divisar. En Egipto, Alejandría, pocas horas después del acontecimiento el pánico de las personas cesó en gran medida, gracias a que Cleopatra tranquilizó a las masas que se aglomeraban en Palacio Real, ya que la gente de Egipto pensaba que los dioses estaban molestos con ellos por volver a convertir en faraón a Ptolomeo y convertir en faraona a Cleopatra, pero ella con la astucia que la caracteriza usó eso a su favor diciendo a las personas que los dioses enviaron esa advertencia para decirnos que aún existen y que hay muchas personas que se olvidaron de ellos y por ellos si siguen creyendo en sus dioses paganos, ellos mismos los acabarán, así que las personas al escuchar esto, comenzaron a ir por las calles de Alejandría buscando a los falsos creyentes para acabar con ellos. Mientras tanto Cleopatra decidió, ya que todo se había calmado por el momento, enviar lo más rápido posible 1000 de sus mejores soldados a investigar lo que había pasado. Al llegar al epicentro de la catástrofe, el capitán de los soldados, muy sorprendido al igual que los soldados en sí, decidió enviar a 500 de sus hombres para rodear el cráter que se había formado e investigar los muertos. El capitán decidió avanzar un poco más pero se quedó petrificado. Capitán, pasa algo, lo veo muy pálido. Ah, ¿qué es eso? El soldado al gritar tan fuerte llamó la atención de casi todos y por ello miraron a donde ellos miraban y también se quedaron petrificados ya que lo que veían sus ojos era una especie de brecha gigante de colores flotando sobre el aire. Capitán, ¿qué es eso? No lo sé, vamos. Acercándonos lentamente a investigar. ¿Qué es eso? Capitán, ¿está viendo lo mismo que nosotros? A ese sí. Señorita Ghislaine, ¿siente eso? Si el ambiente cambió, no sé cómo explicarlo. Miren. Pónganse en guardia, adelante hay un gran número de soldados. Ese fue el primer encuentro entre esos dos mundos, muy diferentes pero al mismo tiempo muy similares. Ese día fue conocido como el primer contacto. Todos los soldados de Alejandría, o bueno la mayoría, pudieron observar una mujer curtida por la batalla, con un traje algo revelador, una espada en el cinto, pero lo más resaltante de ella no es que fuese una mujer, sino que tenía orejas y cola de animal. A todas luces se podía ver que esos rasgos eran de un gato y detrás de ella aparecieron unas 5 personas con espadas y en guardia. Pero, unos 8 soldados egipcios fueron sin ninguna estrategia a atacarles sin recibir ninguna ordenador. Capitán, esos tipos están locos. Pensamiento del capitán. Lo que pude presenciar en ese momento fue que en un parpadeo, todos mis soldados que fueron a atacarla cayeron en pedazos y en el mismo instante apareció justo delante de nosotros y lo tanto y cuanto pude ver es como una estela azul. Seguía por donde había pasado antes. Pensamiento de Ghislaine. Cuando cruzamos esa especie de brecha, pude percatarme de que el ambiente había cambiado y justo adelante de nosotros había un gran número de soldados y pude sentir que en los alrededores, tal vez ocultos, también había un número considerable de soldados. De un momento a otro unos 8 enemigos se acercaron a atacarme, así que algo confundida por lo que un soldado enemigo gritó, me puse en posición y con un rápido desenvaine de mi espada los partí a la mitad. Así luego de ellos me puse rápidamente en una postura amenazante, frente al que tal vez era el líder, así que algo paralizado y con las piernas temblorosas él dijo en un lenguaje extraño, unas palabras y después él se postró, y luego de ello los demás soldados siguieron su acción y se postraron también, así que mire a los que iban conmigo igual que yo no parecían entenderles, así que tomé esa acción como una señal de rendición. Grité en voz alta, no los mataremos pero denle un mensaje a su líder, aquí no perdonaremos al enemigo, capitán. Luego de postrarme de una forma humillante, por el miedo mis demás soldados me siguieron y casi igual de aterrizados que yo la miraron, y luego de habernos rendido, ella gritó algo en un idioma que nadie entendía y junto a los soldados detrás de ella regresaron por la brecha y desaparecieron. Ghislaine, después de haber dicho eso me di la vuelta y regresé por la brecha junto a mis compañeros. Una vez que se marcharon por la brecha yo y mi pequeño ejército, sí, pequeño, comparado con ella, así que por lo vivido, en el ejército grabado en sus rostros no se veía más que el terror y la paranoia, por ello el capitán junto a sus 500 hombres, o bueno después de lo sucedido había unos 492 soldados ya que 8 habían sido asesinados, se encontraron con los 500 soldados restantes que se fueron enviados a investigar los alrededores y dijeron a los demás lo que había pasado y como era obvio nadie se lo creyó. Aunque algunos se venían un poco asustados por lo escuchado. Luego los 992 soldados se dirigieron a la ciudad de Alejandría, y aunque algo asustado el capitán se arrodilló ante Cleopatra y Ptolomeo, y les contó que dividió su ejército en dos, uno para investigar los alrededores y otro para adentrarse en lo sucedido. En el centro de la catástrofe encontraron un enorme agujero de colores diferentes flotando en aire, y que de allí aparecieron diferentes personas,
capitán, aunque si los puedo llamar así, ya que además del rostro y la forma no era nada que haya visto jamás, una mujer con cola y orejas de felino, jaja, parece como si un dios hubiese bajado a la tierra. Eso cortó con una facilidad extrema a 8 de mis soldados y en un parpadeo apareció frente mía, así,